y en esto se le fueron más o menos entre 6 y 8 meses y pudieron haber desaparecido los síntomas, como suele suceder con las infecciones de transmisión sexual, pero ya cuando llega al servicio ya causa una infección de transmisión sexual crónica. Entonces, es por supuesto que tiene que ver con esa cuestión de que yo voy a llegar a abrir esta parte íntima de mi sexualidad y el señor que está con una bata blanca pues me va a empezar a juzgar en vez de que solamente haga preguntas relacionadas con mi práctica sexual por el interés de encontrar una medida de prevención, no por el interés de juzgar. Y usted se acuesta con hombres y con mujeres, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la labor con el personal de salud a la par que con los usuarios de estos servicios, ¿no? Para cambiar, sensibilizar, cambiar actitudes y en el largo tiempo cambiar el comportamiento. Reducir el daño producido por el uso de drogas inyectables, pues lo mismo que vimos en las recomendaciones de ONU-SIDA. Interrumpir la transmisión vertical, lo mismo que vimos allá de madre a hijo, y que en esta convocatoria sí tiene un peso especial. La siguiente. Ahora vamos a ver las recomendaciones de lo que Family Health International, la USAID, ONU-SIDA y la OPS hacen en función de prevención eficaces. Ellos llaman estrategias de prevención eficaces. ¿Y por qué le llaman eficaces? ¿Por qué las otras no eran eficaces? Bueno, porque ellos le aumentan un plus de lo que se venía trabajando, que es generalmente la mayoría de las estrategias se trabajan a nivel individual, pero hemos visto que no tienen el efecto esperado en los individuos, porque el individuo forma parte de un contexto, se mueve en un contexto, y el contexto le puede provocar cuestiones de vulnerabilidad, que son múltiples factores que están en la comunidad, y que entonces yo tengo el condón, tengo dónde tomarlo, pero en la comunidad no hay una actitud positiva hacia el condón, ni hacia la gente que va a comprar a la farmacia el condón o que va a la consulta y recibe el condón. Entonces, por eso ellos llaman estrategias de prevención eficaces, porque le suman este plus. Ahorita vamos a ver el esquema de cómo combinan estas cosas. Entonces, y parte precisamente porque empezaron a analizar los modelos de distribución de folletos, estrategia que se utiliza mucho en los proyectos de la sociedad civil y que ahora van a poner mucho énfasis en eso. O sea, la eficacia de una estrategia, si no está dentro de un contexto de y se queda como actividad, su eficacia disminuye. Es decir, si mi proyecto dice distribuir 1000 condones en la comunidad, o sea, ¿como para qué? ¿Qué es lo que pretendes con ese condón? ¿Sí? Porque cuando ellos vieron que la información por sí misma no es suficiente, o sea, es el primer paso de todos los modelos que vamos a encontrar sobre cambios de comportamiento, es el primer paso. Pero hay que hacer otras cosas más, porque la gente en el modelo clásico creía que información a un individuo igual a uso de condón, y eso en la práctica no se da. No se da, porque si no volveríamos a la estrategia de la Cruzada Nacional del Condón, ¿no? Vamos a las escuelas, que nos saquen a los chamacos a la cancha, les soltamos el rollo y el condón, y todo el mundo felices y contentos, ¿no? Sino porque, bueno, porque el individuo tiene un bagaje cultural de creencias, de tabúes relacionados con la sexualidad, etcétera, etcétera, que van a influir precisamente en esa información, y que, bueno, necesita cosas para poder colar esa información y poderla acomodar en su bagaje personal y generar un cambio de actitud, y en el largo tiempo un cambio en el comportamiento, que sería el uso del condón. Entonces, ellos parten diciendo, la información por sí misma no es suficiente.
Es indispensable conocer los factores ambientales y de contexto con el fin de habilitar el cambio de comportamiento en las personas. Un modelo más realista de comportamiento es el que incluye riesgo y vulnerabilidad. ¿La siguiente? Y también la otra recomendación en este mismo modelo es que la prevención eficaz funciona en diferentes niveles. O sea, no solamente nos podemos quedar a nivel del usuario, sino podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, incidir en el nivel superestructural, que sería el marco social y político, que algunas organizaciones ya han incursionado por estos lares. En el nivel estructural, o sea, generar leyes o políticas, y no que las haga la ONG, pero que se meta en ese asunto. Ambiental, factores locales que limitan la eficacia de las estrategias y promueven los comportamientos de riesgo. Y el individual, donde se toman las decisiones y destrezas individuales relacionadas con las medidas preventivas. Y ellos rescatan un poco la cuestión de que realmente hay que generar destrezas para el uso del condón. No nada más es distribuir condón, sino hay que generar destrezas, y entre las destrezas está la cuestión de negociación, de cuándo me lo pongo, cuándo me lo quito, cómo me hago, etcétera, etcétera. Todas las dudas que tengamos relacionadas con eso, y dependiendo de las distintas situaciones de relación de pareja, ¿no? Porque y hay muchos estudios sobre esto. Por ejemplo, se ha visto que se puede usar más condón en relaciones que les llaman en aventuras, o sea, con desconocidos y desconocidas, que con la persona que conoces. Porque además, con esto de que ya lo conoces, pues, y tiene cara de buena gente, entonces, pues ya. Y además, tiene cara como que la carga viral está baja, como indetectable, entonces no uso Entonces, esos son los niveles. La siguiente, por favor. No, esta. Esos son como los dos niveles que ellos consideran en este modelo, por lo cual se considera estrategias preventivas eficaces. El primer nivel, que sería donde hay mujeres y hombres, que es el riesgo, porque el riesgo es individual. O sea, tú puedes hacer una estrategia para acotar el riesgo desde el punto de vista individual, pero la vulnerabilidad es el medio ambiente. Entonces, finalmente todos terminan en lo mismo. O sea, por ejemplo, las mujeres son más vulnerables en algunos momentos. Por ejemplo, las amas de casa, que incluso hay una clasificación de vulnerabilidad en donde las amas de casa aparecen en primer lugar. ¿Por qué? Porque pues la más aventada le pregunta al marido: oye, ¿por qué no usamos condón? Porque vi un spot en la televisión y dice que hay que usar condón por las infecciones. Entonces el marido le contesta: ¿y qué, tú me estás poniendo el cuerno? Porque, ¿por qué quieres usar condón, no? Y entonces le dice: no, pero es que dicen que el SIDA. No, mi vida, si yo nada más contigo me acuesto. O sea, ¿para qué usamos condón? Entonces, la percepción de riesgo se vuelve dogma de fe. ¿Sí? O sea, tú tienes que creer en el discurso de tu marido, porque ¿qué otra te queda, verdad? Si quieres seguir teniendo marido. No te parten tu mandarina.